Veremos ahora cómo introducir fórmulas. Para introducir una fórmula debemos seleccionar una celda y en el momento que Excel vea que introducimos el signo igual, estar esperando a que le introduzcamos una fórmula. Si yo, por ejemplo, quisiera sumar 4 más 5, pues podría poner 4 más 5, pero normalmente lo que voy a poner va a ser, voy a referenciar a la celda que es donde está el 4, le daría el más y le daría a la celda H11 donde está el 5. ¿Que quiero restarle la celda H12, el 6? Pues lo haría así. Por tanto, nos posicionamos en una celda, le damos, nos referenciamos cada una de las celdas. Ahí tendríamos entonces que 4 más 5 menos 6 nos daría igual a 3. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer la suma de esto, sería muy fácil dándole a la autosuma. Me dice, ¿qué quieres sumar? Le digo, pues quiero sumar eso. Normalmente cuando está debajo te suele dar él por defecto lo que le parece que querría sumar, pero siempre podemos hacer lo que hemos hecho ahora, marcarle, seleccionarle los números a sumar. Por tanto, tendríamos una forma de introducir fórmulas, las que quisiéramos, igual. Aquí vemos todos los operadores matemáticos, tenemos el más, el menos, el asterisco que sería el por, la línea quebrada encima del 7 que sería la división y el gorrito este que sería el exponente, tanto como el sumatorio. Por tanto, podríamos decir este por... Podríamos también haber hecho igual a 4 por 5. Lo mismo. Lo que pasa, el problema de poner un determinado número, que si luego variamos ese número, aquí lo que nos ha hecho ha sido multiplicar 6 por 5, 30. Ha variado el resultado. Sin embargo, aquí, como le hemos dicho 4 por 5, pues aunque nos hubiéramos equivocado y hubiéramos variado el resultado, ahí no lo habría tenido en cuenta. Por tanto, es mucho mejor referenciar a una determinada celda que no ponerle los números exactos que luego pues nos podríamos, con cualquier equivocación, luego nos arrastraría esa equivocación al resultado. Podemos modificar la fórmula. Si yo no quería multiplicar, dándole un doble clic saldría los valores sobre los que influyen en la fórmula. Si yo en lugar de querer multiplicar 4 por 5 hubiera querido multiplicar 4 por 6, pues simplemente sé que debo de modificar este. Lo borro y le pondría por ese. Nos vamos a servir ahora de una opción que tiene Excel, que es la de arrastrar fórmulas, la de copiar fórmulas a las celdas adyacentes. Ya sabemos hacer series. Ponemos una serie de datos. Por ejemplo, puede ser las ventas de bolsos durante el mes de una determinada empresa que se dedica lógicamente a producir bolsos o a vender bolsos. Ponemos al azar algunos números. Le damos formato. Podríamos darle el formato de contabilidad. Okay.
Sabemos que el margen comercial es el 30%. Bien, pues de las ventas pondríamos el total por 0,3. Y lo que hacemos es ahora arrastrar fórmula. No tenemos que hacerlo en cada una de las casillas, sino para copiar la fórmula lo que hacemos es ponernos en la esquina derecha de la celda. Cuando el puntero aparezca una cruz pequeña, arrastramos y tendríamos nuestro margen comercial. Solamente hemos puesto en la primera casilla la fórmula y luego, si quisiéramos ver las ventas anuales, lo que tendríamos que hacer sería el sumatorio de todas las ventas de cada uno de los meses. Nos posicionamos, por ejemplo, en esta casilla y le daríamos a la autosuma. Como vemos, al estar encima de dichos números, nos cogería desde C5 hasta 17. Le ponemos hasta 16. Le damos al Enter y nos daría las ventas anuales. Si arrastramos fórmula, nos daría el margen comercial anual. Si quisiéramos, por ejemplo, ver las ventas diarias, lo único que tendríamos que hacer sería dividir las ventas totales entre, vamos a suponer que los meses son de 30 días, menos febrero, que tendría 28. Bueno, pues lo que haríamos sería dividir las ventas entre 30. En este caso no podríamos arrastrar porque queremos dividir este número entre 28. Entre 28. Ahora sí podríamos copiar esta fórmula y a partir de aquí sí podríamos arrastrar. Vamos a copiar que sea el formato igual a este, que nos ha quedado ahí un poco desordenado. Cogeríamos formato y lo pondríamos de esta manera. Podríamos hacer una tabla un poquito más vistosa. Y nos quedaría así. También podemos utilizar todas las fórmulas que nos ofrece Excel a través de su barra de funciones. Aquí, en insertar función, nos podríamos encontrar con todas las funciones que quisiéramos utilizar. Ahora mismo están en funciones lógicas, pero podíamos poner cualquiera de ellas. Las usadas recientemente, bueno, pues yo tendría promedio, frecuencia, sumas, hipervínculos, contar. Vamos a ver, por ejemplo, el promedio. Vamos a hallar el promedio. Hallamos el promedio y hemos dicho que nos vamos a la fórmula, a la barra de funciones, y las tenemos en las usadas recientemente, pero si no nos hubiéramos ido a todas y ahí encontraríamos a las estadísticas y encontraríamos el promedio. Aceptamos y te dicen que el promedio de qué números.
o la media de qué números. Marcamos y aceptamos. Por tanto, la media mensual para este año ha sido de 37.500 euros. Igualmente, el margen podíamos de nuevo volver a hacerlo como en el caso anterior. O bien también hubiéramos podido copiar la fórmula arrastrando. Vamos a hacer un gráfico con estos datos. Por ejemplo, con las ventas comenzaremos haciendo un gráfico y le daríamos a insertar. Aquí en gráficos podemos elegir el gráfico que queramos. Yo voy a coger uno de columnas o de barras, que el de barras lo pone en horizontal. Yo voy a coger este, por ejemplo este. Me daría entonces un gráfico de barra, seleccionar los datos y me dice que los datos ha cogido esos datos, las ventas, esa columna, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el eje horizontal me ha cogido, no lo ha cogido y ha cogido 1, 2, 3, 4 tal. Bueno, pues yo lo voy a editar y se lo voy a modificar. Le voy a decir que me ponga enero, febrero hasta diciembre. Aceptamos y aceptamos. Y ya tenemos nuestro gráfico. Ahora lo podemos mejorar mucho más. Aquí vendría mover gráfico y la ubicación del gráfico. Vamos a ver. Le damos aquí. Y decimos que nos inserte el gráfico en una hoja nueva. Podríamos haberlo quedado aquí, colocándolo en un sitio no encima de los datos, pero le vamos a decir en una hoja nueva que nos queda mucho más vistoso. Y este sería nuestro nuevo gráfico. Nuestro gráfico en Excel, que podemos modificar todo lo que queramos en él. Si nosotros le damos dar formato a la serie de datos, le damos al botón derecho del ratón y decimos cambiar tipo de gráfico, por ejemplo. Bueno, pues si a mí me gusta ponerlo de pirámide, me gusta más. Le podemos también dar formato si ya hemos elegido un tipo de gráfico, le podemos dar formato a ver cómo lo queremos. Bueno, pues la forma ya decimos, puede ser esa, cualquiera de ellas. El relleno, si yo lo quiero sólido o degradado, por ejemplo. Bueno, aquí podemos hacer múltiples combinaciones, le podemos dar sombras, etcétera, lo que queramos. Si hubiéramos querido comparar, por ejemplo, las ventas con el margen de ventas, podíamos agregar otra serie y ver cómo quedaba en el gráfico dicha serie. Seleccionamos datos de nuevo y aquí le diríamos agregar. Nombre de la serie, margen de ventas, valores de la serie, aceptamos y podemos haber cambiado también el estilo de gráfico, decíamos. Para comparar sería bueno el de líneas.